Bien, entonces, las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes las podemos dividir en condiciones gráficas y analíticas. Para los dos casos, un sistema de fuerza concurrente va a estar en equilibrio cuando la resultante sea nula. ¿Se acuerdan nosotros que dijimos que había un caso de dos fuerzas paralelas que tenían el mismo módulo y distinto sentido? Que la resultante era cero, pero el cuerpo no estaba en equilibrio porque formaban una cupla, que lo hacían rotar al cuerpo. Bueno, eso en este caso no puede pasar, porque en este caso no hay fuerzas paralelas, son fuerzas concurrentes. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente es que la resultante sea cero. Entonces, si a mí me dicen dibujar un sistema de fuerzas en equilibrio, digo, bueno, esta es F1, F2, F3, F4, F5, F6. ¿Cómo sería la fuerza F7 para que esté en equilibrio? Empezaría en este punto y tendría que terminar en el origen de esta. Eso constituye un polígono vectorial cerrado. Esta fuerza azul equilibró al sistema, hace que la resultante sea cero y que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto? Profe, si vos cuando lo hacés no das cero, ¿es porque lo hiciste mal o A mí me porque dan un justo? sistema de fuerzas, ¿sí? Y yo hago el polígono vectorial. Y me pueden pasar dos cosas, quedé cerrado o quedé abierto. Si me da abierto, bueno, obviamente, si yo lo hago bien, vamos a suponer que lo estoy haciendo bien. No vamos a suponer que lo estoy haciendo mal. Yo lo estoy haciendo bien. ¿Me da abierto? Quiere decir que la resultante no es cero, no está en equilibrio el sistema. El cuerpo se está acelerando, no está en equilibrio. Si me da cerrado, la resultante es cero y está en equilibrio. O sea que cuando me dan un sistema, cuando a mí me dan un sistema de fuerza, pueden pasar las dos cosas, que sea cerrado o que sea abierto. Pero también puede suceder que me dan un sistema y me digan calcular la fuerza que falta para que esté en equilibrio. Bien, entonces ahí yo tengo que calcular la fuerza para que me dé cerrado. Entonces yo lo voy a proponer cerrado porque voy a agregar las fuerzas que lo cierren. ¿Se entiende? No sé si estoy respondiendo a lo que vos me preguntás. Sí, sí, profe. No, pero yo te preguntaba si, ponele, vos decís que hay que hacerlo cerrado y te queda abierto, ¿es porque lo hiciste mal o porque puede quedar Puede ser así? que me equivoqué, lo hice mal, o puede ser porque no era en equilibrio, no estaba en equilibrio. Porque cuando a vos te den un sistema, vos para saber si es cerrado o no, lo tenés que hacer. Entonces ahí verificás si es cerrado o no. ¿Se entiende? Bien. Puede ser Sí, que te sí. equivoques, pero si vamos a suponer que no te equivoques y te da cerrado, está en equilibrio. No te da cerrado, que no está en equilibrio. Bien. Entonces, ya sabemos cómo es la condición gráfica. Vamos a ver la condición analítica. ¿Nosotros qué sabíamos cuando componíamos un sistema? ¿Qué calculábamos? RX y RI. ¿Sí? Calculaba RX y RI. ¿Qué pasa si RX y RI me dan las dos cero? Si RX me da 0 y RI me da 0, ¿cuánto vale R? La raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Entonces, la condición de equilibrio es que Rx y Ri sean 0. La condición analítica, la expresión matemática. Entonces, si R es 0, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado es 0. ¿Sí? No puede, nunca vamos a presentar un caso donde Rx sea 3 y Ri sea menos 3 y también me dé 0. ¿Por qué? Porque como está al cuadrado, ninguno de estos dos puede ser negativo. Entonces, la única posibilidad que la resultante sea 0 es que las dos R, la X y la Y, sean nulas. Bien, entonces planteo lo siguiente. Mi condición de equilibrio es que la suma de la fuerza en X sea 0 y la suma de la fuerza en Y sea 0. Entonces, ¿qué hago? Calculo F1X, F2X, F3X, F4X. La sumo. Calculo F1Y, F2Y, F3Y, F4Y. La sumo. Si las dos dan 0, sistema en equilibrio. Si una de las dos no da 0, no está en equilibrio. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo, ¿se entiende? Tenés que hacer lo mismo que decíamos antes, pero te tiene que dar cero nomás. Te tiene que dar 0 y ahora es analítico. O sea que ahora no depende de si trazaste bien o no trazaste bien. Depende
que la calculadora esté en el modo sexagesimal, que no te equivocaste con los valores que pusiste. Bueno, lo podés revisar y verificar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear un problema, un ejemplo, que dice lo siguiente. Me dice que calcule la fuerza F3 que equilibre el siguiente sistema. O sea, me dan F1 y F2. Y yo tengo que calcular F3, ¿para qué? Para que F1, F2 y F3, las tres sumadas, me den un sistema en equilibrio. Me den 0 la resultante. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. La resolución gráfica. Adopto una escala. 10 newton, 1 centímetro. Esto sería, la longitud de F1 sería 4 centímetros, la longitud de F2 serían 5 centímetros. ¿Sí? Les represento. F1, 120 grados, 120 grados. F2, 45 grados. Bien. Esta mide 5 centímetros, esta mide 4 centímetros. Entonces ahora las represento, la hago acá al costadito. Dibujo F1, ¿cómo es F1? Paralela a esta, de 4 centímetros de largo. ¿Para dónde dibujo F2? F2, ¿para dónde iría? ¿Para arriba a la derecha, para abajo a la derecha, para arriba a la izquierda, para abajo a la izquierda? ¿Para dónde iría? Para arriba a la derecha. Para arriba a la derecha, igual que esta, y empieza en el origen. Esa es F2. ¿Cómo tendría que ser F3 para que la resultante sea 0? ¿Cómo tendría que yo dibujar F3 para que la resultante sea nula? Que vaya de F2 hasta F1, ¿no? Eso es lo que va a decir, que vaya de F2 a F1. Que vaya del extremo. Recuerden que yo voy a dibujar acá, miren. Esta es una fuerza. ¿Sí? Este punto es el origen de esa fuerza. Y este punto es el extremo de esa fuerza. ¿Sí? Esta fuerza tiene un punto origen y un punto extremo. ¿Sí? Todas las fuerzas tienen un punto origen y un punto extremo. Bien. ¿Qué cosa de F2 tendría que unir con qué cosa de F1? ¿El origen o el extremo de F2? El extremo de F2 con el punto de origen de F1. El extremo de F2 con el origen de F1. Bien, voy a hacer eso. Hice en azul y le puse F3 porque me pidió que calcule F3 para que el sistema esté en equilibrio. Bien, como es un método gráfico, ¿qué debería hacer yo ahora para calcular F3? ¿Qué tendría que hacer yo ahora para saber el módulo de F3? Medirlo. Medirlo y multiplicarlo por la escala, ¿sí? Bien, hago eso, lo mido y lo multiplico por la escala. Y calcular el ángulo beta 3. Entonces, F3 va a ser la longitud de F3 por la escala. Bueno, me da 7,2 centímetros por 10, 72 newton. Esa F3 tiene un módulo de 72 newton. Lo mido con el semicírculo, que lo pongo acá, que lo puse acá, no sé si lo puse muy bien, pero más o menos. Ahí, 90, ahí. Bueno, más o menos, ¿no? No estuve muy prolijo que digamos. Ahí. Y ahí. Más o menos ahí. Mido, me dio 200... A ver cuánto puse. 252 grados. Más o menos 252 grados. ¿Sí? Bien. Esto es la resolución, el cálculo de la fuerza F3 que hace que F1, F2 y F3 estén en equilibrio. Ese cuerpo esté en equilibrio. ¿Se entendió? Fíjense que me quedó un triángulo cerrado, o un polígono, pero me quedó cerrado. La resultante en este caso de estas tres es 0. Bien. Vamos al método analítico. Vamos a ver cómo sería analíticamente. Bueno, acá puse la respuesta. Bien, borramos todo. ¿Qué voy a calcular? F1X, F1Y, F2X, F2Y. Vamos a empezar por X. Entonces digo, F1X más F2X más F3X. F3X no lo tengo. F3X es mi incógnita. Entonces de acá voy a despejar F3X.
Entonces digo, F1X ¿cuánto vale? F1 por coseno de beta 1. Y F2X, F2 por coseno de beta 2. Bueno, esto me da menos 20 y esto me da 35,4. Despejo F3. Me quedó menos 15,4 newton F3. X. F3X. Ahora planteo, ¿qué cosa? Yo planteé acá sumatoria de fuerza en X. Ahora, ¿qué tendría que plantear? Sumatoria de La fuerza sumatoria de fuerza en I. en I. Entonces, y nuevamente F3I no lo voy a tener. ¿Sí? F3I, no sé cuánto vale. Voy a calcular F3I. Entonces, F1I va a ser F... ¿Qué va a ser F1I? ¿A qué sería igual F1I? Si F1I quiere F1 por coseno de beta 1. F1I, ¿a qué sería igual? Por el coseno, por el seno de beta 1. Exactamente, exactamente. Entonces tengo F1 seno de beta 1 más F2 seno de beta 2. Más F3I. Todo esto lo tengo, F3I no lo tengo, lo calculo. Bien, me quedó menos 15 y menos 70. Lo dibujo, menos 15 y menos 70. ¿Cómo hago para hallar el módulo de F3 si tengo F3X y F3I? ¿Cómo harían? Tengo un triángulo rectángulo que tengo los dos catetos. ¿Cómo hago para determinar la hipotenusa? Por Pitágoras, profe. Por Pitágoras, sí señor. F3 va a ser igual a la raíz cuadrada de F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, como tengo menos 70 y menos 15,4, tendré que hacer la raíz de 70 al cuadrado más 15,4 al cuadrado. ¿Hace falta que use los menos para hacer esta expresión matemática? ¿Hará falta que ponga menos 15,4 y menos 70? Al cuadrado, un número negativo al cuadrado. ¿Hace falta que le ponga el menos? ¿Cambia si le pongo No, el menos? No, porque profe. se vuelve positivo. Bien, porque un Con la triángulo raíz. rectángulo y los lados son positivos. Bien, me da 71,7. ¿Cuánto me había dado antes? 70, creo. Bien. ¿Y cómo calculo beta prima 3? ¿Cómo calculo este ángulo beta 3 prima? ¿180 más beta 3 prima? Bien. 180 más beta 3 prima me da beta 3. ¿Y beta 3 prima cómo lo saco? Arco tangente de Rx dividido RI. RI sobre RX, porque es el opuesto. El opuesto al Ah, ángulo, el opuesto es este. Este es el opuesto. ¿Y el opuesto qué es? I. O sea que sería la tangente de beta 3 prima, es el beta 3 prima, acá faltó el prima, beta 3 prima, es igual al arco tangente de F3I sobre F3X. Bien, calculo eso, me da que beta 3 prima, acá está la prima, es, fíjense que no le pongo negativo, directamente todo positivo. Me da 77,6 grados. Beta 3, este estaría de más, este no va. Beta 3, este no va. Es igual a 180 más beta 3 prima, 251,6 grados. Que antes me había dado 252, una cosa así. Bastante similar. Entonces, respuesta 71,7, 251,6. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a comparar, que eso se los voy a pedir que lo hagan. Comparo una respuesta con la otra. ¿Cómo está la respuesta? ¿Está más o menos bien o no? ¿Hay coherencia entre una y otra? Y Sí. sí, tienen diferencias mínimas. Diferencia, mira, si yo calculo el error, seguro que me da menos. Por lo menos hagan eso, pongan las dos respuestas como para ver si acá me da 180 grados y me da 30, 40 grados de diferencia, me da 10 newtons de diferencia, no puede ser. ¿Sí? Bien. Veamos este otro ejemplo.
Ahora me pide que calcule F4. Entonces, ¿qué hago? Adopto escala y represento las tres fuerzas. ¿Sí? Fíjense. 180, 30 y 270. Entonces ahora, una vez que hice eso, dibujo F1, paralela con el ángulo que corresponda. En este caso sería 3 centímetros. F2 de 5 centímetros. F3 de 6 centímetros. Y la F4 que me piden sería esa que está ahí en color celeste. Ese es el ángulo. Y ese es el módulo y el ángulo. Multiplico la longitud por la escala y mido el ángulo. ¿Sí? Así, ahí medio. Vamos con lo analítico. Bueno, la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? 370 newton, 110 grados. Obviamente que cuando yo hago el método gráfico no me va a dar con muchos decimales, porque estoy midiendo y más que milímetros no puedo medir. Y más que grado, no puedo poner 111,3 grados. ¿Cómo mido con el semicírculo un tercio de grado? Es imposible. O es 110 o es 111. Es la apreciación que yo tengo con los grados. No puedo poner más que eso. Pero cuando lo hago analítico, sí. Entonces lo hago analítico ahora. ¿Cómo sería analítico? Sumatoria de fuerza en X y despejo F4. F1 coseno, F2 coseno, F3 coseno, despejo F4. Lo mismo hago con Y y despejo F4Y. Acá tengo F4X, acá tengo F4Y. Los represento. Fíjense que el F4X es negativo, o sea que es para la izquierda. Y el F4Y es positivo, quiere decir que es para la derecha. Yo tengo que calcular el ángulo beta 4. ¿Qué voy a calcular? Beta 4'. ¿Cómo calculo beta 4'? ¿Cómo calcularía beta 4'? Que es este ángulo que está acá. Que es este ángulo así. Ese ángulo. ¿Cómo lo calcularía? Arco tangente Sí, de Rx sobre No. RI. El opuesto a este, ¿cuál es? ¿X o Y? Tangente es opuesto. ¿Cuál está opuesto a este ángulo? ¿El Y o el X? ¿Cómo, profe? No El entendí. X. El opuesto, yo tengo un triángulo así. Yo tengo un triángulo así. Y tengo este ángulo, que es beta prima. ¿Cuál está opuesto a este? ¿El Y o el X? ¿Cuál es el ángulo opuesto, el cateto opuesto a ese ángulo? El I. El Y. El que está puesto es el Y. El Y es este. Este es el que está puesto. El que está adyacente, ¿cuál es? Este. Entonces, la tangente de f beta 4' es F4Y sobre F4X. Opuesto sobre adyacente. ¿Y cómo calculo F4? Si tengo F4X y F4Y. ¿Cómo calculo F4? La hipotenusa. ¿Cómo la calculo? La hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sí, Pitágoras, perfecto. Entonces, F4 al cuadrado es F4X al cuadrado más F4Y al cuadrado. Me da 374,4 newton. Bien. Hago el beta 4', me da eso y me da 110,8. Me da 69,2 y hago 180 menos 69,2, me da este ángulo. La respuesta es esa. Ahora comparo. Resolución gráfica me dio eso. Resolución analítica me dio esto. Bueno, ahí veo que también es poco la diferencia que obtuve. Siempre comparo un método con el otro, a ver si están bien. Si está mal, busco el error. Si está mal, buscamos el error. Bueno, y les voy a dejar, después les voy a subir una actividad nueva, que es la 4. ¿Qué es la 4? Le doy 3 fuerzas. Este ángulo redondelo, cuando lo dibujan, háganlo de 127, ¿sí? 127 en el dibujo. Y les pido que calculen, hagan lo mismo que recién. Calcular F4 y comparar los resultados es hacer esta tablita, sacar las conclusiones, poner los dos resultados para ver si da igual o no.
¿Se entendió lo que hay que hacer? Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. La gráfica y poner los resultados. Después hacer el analítico con el dibujito este, acá para ver bien qué es cada cosa, y poner el resultado. Y después poner los dos resultados para compararlos. Esa es la actividad número 4.